María Elena Pérez Jaén Cermeño, pues es una experta en temas de transparencia, se le llama la decana de la transparencia, y bueno, fue en su momento diputada federal, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y quien ha seguido paso a paso este proceso, incluyendo denuncias que ha presentado ante la Fiscalía General respecto al tema de la auditoría y demás cuestiones importantes que hemos seguido de cerca en este programa. Y bueno, pues María Elena Pérez Jaén, vimos ya la decisión de la Cámara de Diputados y el nombramiento del nuevo auditor superior de la Federación. Buenos días y bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. ¿Qué te dice lo que ha pasado? ¿Qué te dice todo el proceso y esta resolución? Bueno, pues todo esto, la designación de Aureliano Hernández Palacios, pues deja una muy mal sabor de boca, porque todo fue una farsa orquestada por el partido oficialista, por Morena, el PT, los partidos oficialistas, ¿no? Y con los partidos de oposición, con una actuación de ellos, ni siquiera hubo discusión, estaba todo planchado, y esa terna que se presentó fue a modo. Yo estuve siguiendo puntualmente todo el proceso de selección, vi incluso las participaciones de la semana pasada de los pues de todos los que se inscribieron y pasaron el corte, pero pues esta terna fue a modo. Mira, la mujer Elizabeth Barba Villafán fue una cuota de género, porque lo que mencionaron fue que si dentro de supuestamente los mejores puntajes no había una mujer, quitarían al tercer hombre y recorrerían a la mujer. Eso es una de las cosas que siempre, pues nunca he estado de acuerdo. Entonces, Elizabeth Barba Villafán fue cuota de género. El otro, el presidente del INAP, Luis Miguel Martínez Ansúrez, no tenía ninguna posibilidad. El Instituto Nacional de Administración Pública, el conocido como el INAP por sus siglas, y además es un incondicional de David Colmenares. Carmen, recordemos que el 27 de junio de 2024, el presidente del INAP le entregó a David Colmenares un doctorado honoris causa. Y nada más quiero decirte textual lo que dijo. Dice, en una ceremonia en el Palacio de la Autonomía de la UNAM, Colmenares recibió de manos de Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Consejo Directivo del INAP, la medalla y el nombramiento como doctor honoris causa, reconocimiento que en más de 60 años solo se ha entregado a 7 personas, contando al auditor Martínez Ansúrez. Apuntó que este reconocimiento se entrega a Colmenares por sus méritos profesionales y académicos, pero sobre todo por su integridad y reputación impecable. Todo esto ellos fueron preparando como terrenos, o sea, que iba a tener David Colmenares con lo desprestigiado que está, cómo le entrega el INAP un reconocimiento así. Pero lo importante es esta designación de Aureliano Hernández Palacios, pues siempre fue la segunda opción. Ellos siempre pensaron que David Colmenares, Ricardo Monreal siempre pensó que podía de alguna manera reelegir a David Colmenares, aunque pues para él son desechables, ¿no? Estos perfiles. Y entonces, si Colmenares no lograba la reelección, él sería su relevo, o sea, Aureliano Hernández. Y pues todo lo demás fue una farsa para cumplir con el proceso legal. Mira, Carmen, yo también te mandé el día 28 de febrero en el Instituto de Investigaciones Jurídicas se llevó a cabo un foro promovido por el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, que sabemos que es de los pocos diputados que están con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ella no tiene mayor control de los diputados. Entonces, Alfonso Ramírez Cuellar ha estado promoviendo en diversos foros del país esta iniciativa de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, porque dice que tiene que hacerse mejoras. Correcto, siempre las leyes son perfectibles, pero el punto de él es que ni siquiera el 28 de febrero les envié también el tiene por ahí el video de cuando yo cuestiono a Alfonso Ramírez Cuellar. El 28 de febrero yo asistí a ese foro al Instituto de Investigaciones Jurídicas, y yo al cuestionarlo sobre el proceso de elección del auditor superior, yo le señalé pues que tenía una exigencia de transparencia, de honestidad, porque David Colmenares había convertido a la Auditoría Superior de la Federación
en un instrumento de control político. Entonces, si lo pueden pasar... Sí, lo tenemos aquí, Mariana. Perfecto. Es el fragmento que nos solicitaste de esta reunión en Jurídicas de la UNAM con Alfonso Ramírez Cuéllar y lo que le estás planteando. Adelante. Y estaban muchos presentes, Sí, lo vemos. Gerardo Lozano, estaba Emilio Barriga, estaba Sergio López Ayón, o sea, había personas muy destacadas en el tema de... No Emilio Barriga, ese no, pero los personajes estaban ahí. Pues tú me conoces, Carmen, hace muchos años, yo no tuve ningún empacho en decirle que lo importante, él podía hacer promover todas las iniciativas de reformas a la ley de fiscalización, pero si la cabeza de la Auditoría Superior de la Federación es un entreguista al gobierno federal, pues esto no iba a prosperar. A ver, escuchamos. Pero lo importante esto, si quieres. Que dijo Ramírez Cuéllar fue, fíjate, el 28 de febrero no tenía ni siquiera la certeza de cómo iba el proceso. Él dijo que si David Colmenares estaba, digamos, en esa terna, iba a la votación, él votaría en contra. Adelante. Creo que en esta reforma de las cámaras del Congreso de la Unión y de los congresos estatales, el tema de la fiscalización del gasto también tendría que incorporarse en un ordenamiento distinto al que estamos en estos momentos abordando. Y bueno, pues de nuestra parte, pues vamos a hacer todo lo posible por la máxima publicidad, las entrevistas abiertas, que sea transparente. Al final de cuentas, pues una mayoría calificada tendrá que nombrar al nuevo auditor o al nuevo auditora. De mi parte, pues yo considero un exceso durar 16 años a cargo de la Auditoría Superior de la Federación y mi voto será en contra de cualquier intento de reelección. Ahí está, Mariana. Ahí. Bueno, para mí eso fue la nota. Estaba diciendo, vamos a votar en la reelección. Era la de David Colmenares, no le puso el nombre, pero era la reelección de David Colmenares. Y la presidenta incluso, la presidenta mandó mensajes cuando hablaba de la Auditoría Superior de la Federación o cuando la interrogaban a ella, que ya venía el proceso de selección. Ella decía que había que hacer cambios y que no había funcionado la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, regreso a que Aureliano Hernández siempre fue la segunda opción si Colmenares no lograba la reelección. Entonces, él sería el relevo. Por esto, pues, recordemos que Aureliano Hernández Palacios Cardel, porque ya explicó él que su último apellido se lo puso porque su abuelo fue el fundador, o no sé qué, de su municipio en Veracruz, llegó a la Auditoría Superior de la Federación hace 8 años, o sea, en 2018, de la mano de Emilio Barriga, otro de los contendientes, quien ha sido señalado de muchísima corrupción. Él recordemos que Emilio Barriga fue el auditor especial en gasto federalizado de la Auditoría Superior hasta octubre de 2025. Han querido engañar diciendo que él renunció en octubre de 2025 porque quería contender por la Auditoría Superior de la Federación. Eso es una mentira. O sea, Emilio Barriga siempre fue un auditor especializado en el tema de gasto federalizado a modo, porque siempre encubrió a gobernadores y alcaldes, porque es gasto federalizado. Y, recuerdo que en la cuenta pública de 2020, a Clara Brugada, él se encargó de limpiarle las auditorías, tanto a Clara Brugada como a Claudia Sheinbaum. Recordemos que yo te voy a mandar más tarde la nota, donde ella declara, dice, estoy feliz porque me dieron 0 observaciones en las auditorías que me practicaron, siendo la alcaldesa de Iztapalapa. Carmen, eso es imposible. 0 observaciones. Sí, no, pero también se las hizo a Mauricio Curi. También le hicieron a Mauricio Curi 0 observaciones en las auditorías. O sea, esa auditoría de gasto federalizado es donde se hacían las componendas. Todos. O sea, cuando yo escuchaba que alguien decía 0 observaciones, es imposible, hasta por un lápiz, lo que sea, Carmen. Digo, yo que estoy especializada en esto, es imposible que salgan 0 observaciones. Entonces, todo esto, pues lo vinieron trabajando para obtener el visto bueno para ser el titular de la auditoría. O sea, el propio Aureliano Hernández era, pues, de la mano de Emilio Barriga. Hicieron, pues, una serie de cosas que, fíjate que estaba escuchando ayer algunos reportes, es que la Cámara de Diputados, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría le practicó auditorías a la propia área de Aureliano Hernández
y salieron impecables. Pues cómo no, si todos son igual, todos son del mismo equipo. Entonces, el 16 de octubre de 2025, cuando hay un desencuentro terrible, muy fuerte entre Emilio Barriga y David Colmenares, sale Emilio Barriga, entonces es nombrado Aureliano Hernández como en sustitución de Emilio Barriga. Y fíjate que este pleito, Carmen, fue de grandes magnitudes y reclamos que pues terminó porque David Colmenares lo despidió. Se habla al interior de esta acusación que hace proceso, no, según el documento que circularon ayer, y yo me baso en lo que dice este documento. Se habla que fue un pleito por los dineros. Entonces, por esta razón, cuando sale Emilio Barriga, se nombra Aureliano Hernández. Entonces preparó su propia, su propio relevo con gente de él. Hay un post que en lo que era Twitter, el 30 de octubre de 2025, que Aureliano le agradece a David Colmenares, y cito textual: quiero expresar mi agradecimiento al licenciado David Colmenares Páramo por la oportunidad de formar parte de su equipo de trabajo como auditor especial. Reitero mi lealtad y compromiso para coadyuvar en el fortalecimiento de la fiscalización superior que usted encabeza. Bueno, sabemos que es de su equipo. Yo no creo que haya tenido mucho control. Creo que fue una componente entre todos, porque todos los partidos políticos se benefician con un auditor cómodo, Carmen. Nadie quiere un auditor pues como los que estuvimos acostumbrados antes, ¿no? Digamos, con un grado de independencia mucho mayor que el que tuvo David Colmenares. Fue un entreguista. Entonces, yo te pregunto, Carmen, ¿cuántas veces hemos escuchado que le practicaron a Enrique Alfaro una auditoría, o al propio Samuel Palma, o a los gobernadores del PAN, o a los de Morena? Yo que saqué las 37 denuncias en contra de Adán Augusto López, fueron precisamente de unos informes individuales que yo encontré que habían hecho de la auditoría, pero luego ya los mandaron a la etapa de investigación, que es donde los guardan. Es un área que se encargó David Colmenares de darle todo el poder a Nemesio Ibáñez, a otro auditor especial en seguimiento, para tener el control de aquellas auditorías que no pudieron ser solventadas sus observaciones. Marilena Pérez Jaén Cermeño, pues estamos frente a esta designación, a esta resolución. Nos enviaste la comunicación de Morena en la Cámara de Diputados, en donde hace la ficha técnica, la biografía de las 3 personas que terminan como finalistas, y ellos mismos citan la investigación de proceso, donde se está mencionando que fue acusado o señalado por un alto mando, dice, de la Auditoría Superior de la Federación, por haber sido parte de quienes hacían auditorías a modo a los estados de la República. Eso es lo que está citando, pues, quien redactó eso. Claro, eso sería importante. Pues yo el día de hoy buscaré a Jorge Carrasco, el director de proceso, porque esto es gravísimo. Este documento ya me llegó tarde anoche. Entonces, sí te quiero decir que hay una persona muy importante, que es el doctor Marco Fernández, que es profesor investigador en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, y así como coordinador del Programa de Anticorrupción y Educación de México Evalúa. Yo respeto muchísimo a Marco Fernández, al profesor. Él, junto con Roberto de la Rosa, con otros personas expertos en fiscalización, han venido documentando, Marco Fernández ha venido documentando la mala actuación de las auditorías que ha realizado esta Auditoría Especial de Gasto Federalizado. Yo te puedo mandar, Carmen, algunas de las investigaciones que ellos y los resultados que han tenido. Te vas a ir de espaldas. Entonces, si este señor Aureliano Hernández, junto con Emilio Barriga, hacían todas estas negociaciones, diga, ¿cuándo escuchamos las denuncias contra los gobernadores o contra los alcaldes? Mira, una diputada, Carmen, y permíteme decirte que es muy importante, es Adela Ramos. Adela era diputada, fue mi compañera diputada federal por Morena en el estado de Chiapas. Ella, junto con otra diputada de Morena, recordarás a Inés Parra, que una vez nos entrevistaste, sí, ella también de Morena,
pero una de las grandes personas que conocí en la Cámara de Diputados en la legislatura pasada, tanto Inés Parra de Morena como Adela Ramos, que al final a Inés Parra la castigaron, no le permitieron ya la reelección en Morena por los señalamientos que ella estuvo haciendo en contra de David Colmenares. Pero Adela Ramos, siendo diputada federal, nos comentó que en varias ocasiones fueron llamados a la Auditoría Superior de la Federación los alcaldes del distrito que ella representaba en ese momento en Chiapas. Y resulta que era para pasarlos por la báscula en la auditoría, para arreglarle las auditorías a los alcaldes, los pasaban por la báscula y les solicitaban dinero. Yo le dije, Adela, hagamos esto de manera legal, presentemos una denuncia. Pero los alcaldes tuvieron temor de represalias y ya no lo hicieron. Entonces, por eso sí me hace sentido este documento que te compartí, que me llegó ayer de la Cámara de Diputados, de estas cosas, de estos entuertos que se hacían o que se siguen haciendo hoy en gasto federalizado. Yo no le doy ni siquiera el beneficio de la duda a Aureliano Hernández Palacios Cardel, porque él fue corresponsable de la ineficacia con la que trabajó la auditoría en los últimos 8 años. A mí me avergüenza el voto de los 400, bueno, ya de los oficialistas, pero esos 472 diputados lo que hicieron fue elegir a un auditor cómodo. Nadie quiere que le practiquen auditorías, Carmen. Es como, creo que tú lo hemos platicado, es como todo el mundo habla de transparencia, pero en los bueyes de mi compadre. A mí no me practiquen, o sea, yo no quiero ser transparente, pero sí le exijo al de enfrente que sea transparente. Es lo mismo con las auditorías. Ningún alcalde, ningún gobernador quieren que los toquen con el pétalo de las auditorías. Mira cómo disminuyeron la recuperación de activos, los resultados de la gestión de Colmenares. Es terrible, terrible, terrible. Por eso ese hombre debería de ser investigado. Pero como todo es parte de una componenda y a todos ayudó, mira, los diputados, para terminar, Carmen, los diputados federales de ayer, no sé si viste las imágenes cuando estaba llegando, él estaba ahí ya detrás de las puertas para entrar, sí, cuando estaba apenas hablando de la terna. Quizás a lo mejor los otros dos también estaban por ahí, pero todo estaba planchado. No sé si viste cómo lo abrazaban, cómo lo abrazó Monreal, cómo 2 diputados lo llevaban abrazado o sea, uno por la cintura y el otro lo llevaba de los hombros, del PT y Morena, como rockstar. No, y él tomándose, en fin, o sea, la imagen es muy joven él, y sobre todo, pues es hijo del que fue secretario particular de Claudia Sheinbaum. Eso no puede pasar desapercibido. Uh-huh. Pues tiene un grado de cercanía, pues que eso contamina y genera muchísimas suspicacias. Pero este documento que te compartí, creo que no creo que haya sido fabricado, pero porque hay muchos señalamientos que tuvo esa área de Emilio Barriga, uh-huh, por lo cual yo sí considero, Carmen, que es un desastre para México. Ya el último, digamos, ya estaba entregado con David Colmenares, pero la Auditoría Superior de la Federación, que es el brazo fiscalizador de la Cámara de Diputados para fiscalizar el uso y la aplicación de los recursos correctamente, o sea, ya nuevamente continúa ya en manos del gobierno, ¿no? O del grupo de intereses que se pusieron de acuerdo para poner un auditor a modo. Pues ahí está el tema, Marilena Pérez Jaén. Seguiremos hablando, si me lo permites, pero por lo pronto, gracias por estar aquí en tu revisión del tema. Has seguido de cerca todo el proceso, como lo dices, seguiste de cerca el proceso, las comparecencias, y te pregunto en qué ha quedado tu iniciativa, bueno, tus denuncias presentadas ante la Fiscalía. Pues mira, Carmen, voy a seguir intentando hacer pues todos estos, no quiero adelantarlo, pero creo que seguramente voy a recurrir al amparo, porque, a ver, te las presenté, no solamente son las 37 contra Adán Augusto López Hernández, que eso es por un quebranto de casi 800 millones de pesos. Carmen, las anteriores están durmiendo. Mira lo que hizo Gertz Manero. Más que Gertz Manero, y ahí sí te quiero decir, la responsable, quien recibió mis casi 250 denuncias, fue María de la Luz Mijangos, una de las que estuvo inscrita en este proceso y que repentinamente se bajó
de la contienda, pero María de la Luz Mijangos, que yo creo que le doy poco tiempo de vida ya ahí en esa posición, porque dicen que Ernestina Godoy quiere ya deshacerse de ella, pero la propia María de la Luz Mijangos, que es la fiscal especializada en materia de combate a la corrupción, no le ha dado trámite. Yo una vez fui a verla y me dijo, sobre todo la de Segalmex, Carmen, porque la de Segalmex se fue ya por un monto de casi los 20,000 millones de pesos. Ella me dijo, mira, María Elena, yo no la tengo, esa auditoría ya está, esa denuncia ya la tiene la que se llama la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, ya tiene la de Segalmex. Hasta la fecha, Carmen, desde 2022 no ha pasado nada. O sea, sumo ya casi 250 denuncias penales, pero pronto tendrán noticias y yo pues encantada, si me dan la oportunidad, les estaré compartiendo pues las cosas que voy a poner en marcha, porque esto no puede quedar así, Carmen. La presidenta Sheinbaum dice, es que no hay denuncias contra Adán Augusto López Hernández. No, entonces o le están mal informando o Jesús Ramírez Cuevas no le dice, cuando sí fue noticia nacional. O sea, hubo gente de ellos que me filmaron, de la propia Fiscalía General de la República, cuando las presenté, salió en todos los medios, y la presidencia se llama a sorpresa y dice que no hay ninguna denuncia en contra de Adán Augusto López Hernández. Todo esto, lo único, ya con esta continuación de una auditoría a modo, es todo, se cierra el círculo perverso. No tenemos ya el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, lo desaparecieron, lo extinguieron, lo eliminaron. Ya no tenemos pues una auditoría, desde hace ya tiempo, no tenemos una auditoría imparcial, objetiva. Entonces, Carmen, todo la corrupción es la manipulación de la información que la tiene ya el gobierno federal. Y entonces veremos el año próximo, en el proceso electoral, en la renovación de 17 gubernaturas y de todos los alcaldes, lo que va a suceder. Yo mis predicciones son que la Auditoría Superior de la Federación ejercerá un mayor control político sobre alcaldes y sobre gobernadores al tiempo, Carmen. Mariana Pérez Jaén Cermeño, seguiremos hablando y gracias por estar aquí esta mañana. Buen día. Gracias, Carmen. Buen día a todos. Un abrazo. Gracias por estar aquí esta mañana. Estaremos hablando de la nueva, del nombramiento de este auditor nuevo